Mi tema es acerca del paciente oncológico al final de la vida. Quiero hablar de que, el cáncer es una de las causas importantes de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, al 2019 se estimó que 9.6 millones de personas murieron por cáncer al año. En el 2020 se estima que ya son 10 millones de personas que mueren por cáncer. Quiero resaltar que es importante reconocer uno de los objetivos de cuidados paliativos, que es controlar los síntomas y brindar mejor calidad de vida desde el inicio de la enfermedad oncológica hasta el final, con una muerte tranquila y una muerte digna. El Instituto de Medicina en Estados Unidos define la buena muerte como aquella que es libre de angustia y sufrimiento, evitable para pacientes, familia y cuidadores en general, de acuerdo con los deseos de los pacientes y su familia, y razonablemente consistente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Para hacer que esto suceda, es importante tener un apoyo de un equipo interdisciplinario y brindar un buen control de síntomas, un adecuado manejo del dolor, tener en cuenta o conocer aquellas voluntades personales que tiene el paciente, ser parte de la preparación de la muerte y haciendo un acompañamiento del duelo anticipado tanto al paciente como a la familia, y apoyar el cierre de los ciclos de los pacientes, ya sea socialmente, espiritual o emocional. Desde enfermería, nosotros que tenemos más cercanía con los pacientes, podemos realizar una valoración integral más a profundidad. Vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Vamos a evaluar e identificar las necesidades y causas de los síntomas, ya que son multifactoriales. Vamos a establecer un plan terapéutico mixto e individualizado, centrado en el paciente, teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente. Vamos a conocer la red de apoyo familiar. Es importante porque con ellos podemos indagar un poco más todo acerca del paciente, cómo era en su casa, cómo manejaban los síntomas en la casa, y también podemos tener un poco más de empatía, tanto con el paciente como la familia, ya que ellos también van a ser un puente de comunicación. Además de esto, podríamos integrarlos en el cuidado de nuestros pacientes. También establecer una comunicación asertiva y compasiva, que sea clara, que sea coherente y que sea entendible tanto para el paciente como para la familia, siempre indicando de pronto cómo se encuentra la enfermedad, cómo ha ido avanzando, o pues las dudas, o resolviendo las dudas que ellos tengan. Algo muy importante es acerca de la escucha activa. Encontré esa frase de Carl Rogers, que es un psicólogo, que dice: no olvidemos que escuchamos no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra imaginación. Tenemos que ponernos en el zapato de ese paciente, realmente mirar si fuera yo, si fuera un familiar, cómo se sentiría un paciente postrado, cómo podría comunicarnos que tiene dolor, cuáles serían los gestos de esos pacientes. A eso se trata la escucha activa. Dentro de todo esto también es importante que, voy a hablar un poco de los síntomas físicos al final de la vida, que son los síntomas más representativos que hemos visto o que he visto en los pacientes. El dolor es un síntoma muy frecuente y muy común, en donde nosotros como enfermeros vamos a hacer una valoración de escalas, ya sea análoga, ya sea cualitativa, ya sea FLAC, ya sea la PIP, de acuerdo al estado del paciente. Vamos a manejar, vamos a hacer control de este síntoma con medicamentos opioides, haciendo una titulación de los mismos o iniciando infusiones después de acuerdo a la necesidad del paciente, y vamos también a tener en cuenta las medidas no farmacológicas para el manejo del síntoma del dolor. Otros síntomas, entre otros síntomas están los síntomas respiratorios, muy frecuente que está la tos, la disnea y el aumento de secreciones a medida que el paciente se va acercando al final de la vida. Hemos visto, y quiero resaltar, el uso de medicamentos como la buscapina y atropina, que hemos evidenciado una buena efectividad como anticolinérgico
para ayudar a disminuir ese síntoma como el aumento de las secreciones. Podemos también realizar aspiración de secreciones, pero eso lo utilizamos como último mecanismo. Y otras medidas no farmacológicas como los cambios de posición, realmente. Vamos a encontrar síntomas gastrointestinales como vómito, náuseas, estreñimiento, epigastralgia u obstrucción intestinal. Vamos igualmente a manejarlo con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas a veces hacemos algunos cambios en la dieta según las condiciones del paciente. Claramente si el paciente tolera todavía vía oral, si el paciente está consciente, si está alertable, porque ya pues si los pacientes están en estado estuporoso, estado somnoliento, pues obviamente no vamos a tratar de iniciarle algún tipo de alimentación. Ay, qué pena, perdón. Ya. ¿Qué otros síntomas vamos a encontrar? Los síntomas neuropsicológicos o psiquiátricos, el delirio, el insomnio, la ansiedad, la depresión. Vamos a encontrar convulsiones de acuerdo también a la patología que el paciente tenga. Vamos a hacer las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas es importante siempre mantener orientado al paciente en tiempo, en lugar y en el momento. Si es de día, abrir persianas, si es de noche, pues cerrarlas e ir ubicándolo en el instante. Otros síntomas que encontramos muy frecuentes es la serostomía, astenia dinamia, anorexia, caquexia, deshidratación progresiva y un desacondicionamiento físico. Donde pues vamos a valorar el riesgo, porque estos pacientes tienen un riesgo alto de generar úlceras por presión por la postración en cama. Tenemos que mirar cómo mediamos ese riesgo, colocando apósitos, colocando protectores, colocando algún mecanismo de protección para la piel, hidratándola. Hidratación también es importante la higiene oral, los cambios de posición y la hidratación endovenosa. Educar a los familiares y pacientes acerca de que educar a los familiares y pacientes acerca del final de la vida en estos pacientes. Solamente si el Estado, qué pena con ustedes, debemos educar a los familiares y pacientes acerca de la ingesta de comida solamente si la conciencia del paciente lo permite. Podemos ofrecerles los antojos del paciente de pequeños sorbos o pequeños trozos de comida. Si el paciente no puede comer por alguna condición, que está somnoliento, que está estuporoso, podemos enseñarles que pueden hidratar los labios con alguna crema, algún ungüento o algún bálsamo labial. Si realmente el paciente ya está en un estado final, podemos hacer que la familia proporcione formas alternativas como caricias, música u otros actos de cuidado y amor. Quiero hablar de un tema importante en todo el proceso al final de la vida, que también hace parte de la valoración integral, son aquellos síntomas muy poco perceptibles o algo muy poco perceptible y que es acerca de la dimensión espiritual o la exploración espiritual que representa cada paciente al final de la vida. Teniendo en cuenta que el paciente es aquella persona que es un ser complejo, que es dinámico, que es único, que está haciendo o que está atravesando un proceso hacia la muerte. Ese proceso lo han llamado el un morir espiritual, en donde, en ese morir vamos a ver reflejada incertidumbre, preocupación, miedo, depresión, ansiedad y un franco deterioro funcional.
y haciendo que el final de la vida conlleve un sufrimiento. En la literatura definen 3 fases espirituales por la cual cruza el paciente. La fase intrapersonal, que es el sentido, es aquella reflexión e introspección de que el paciente hace sobre su vida, el propósito por el cual cursó su vida, y la reconciliación personal, que es el perdón consigo mismo. La interpersonal, que es la conexión con los demás, la conexión con el entorno y la familia, la empatía que tiene con ellos, la armonía, y la conciencia relacional, que es como buscar el amor o el perdón de sus otros familiares. Ay, perdón. Y la transpersonal, que es el sentido de pertenencia. Aquí es donde ellos aceptan una transformación y una aceptación de las situaciones por las que está pasando en este momento, que es ese proceso de morir. Acepta la muerte, acepta que la enfermedad ha progresado, acepta como tal ya todo el proceso. ¿Cómo podemos mitigar como profesionales, cómo podemos mitigar el sufrimiento durante el proceso de morir? Con la escucha activa, como ya lo había mencionado antes, teniendo una comunicación franca, abierta, compasiva y sincera con la persona acerca de su proceso actual, realizar siempre un acompañamiento junto con el equipo multidisciplinario, realizar una búsqueda de aquellos recursos espirituales que puedan ayudar a cerrar ciertos ciclos, ya sea el pasado, ya sea el presente, o ya sea como esa incertidumbre hacia su futuro, y tener una actitud de compasión también hacia el paciente y la familia. También debemos, como profesionales, ser comprensivos de aquellos aspectos que aún ignoramos del proceso y que no nos permita aumentar nuestro conocimiento, y con ellos desarrollar una mayor capacidad de ayuda en esta etapa de la vida. Aquí quiero resaltar que debemos ser comprensivos con aquellos acuerdos que hacen los pacientes, aquellos acuerdos personales que hacen los pacientes, ya sea con su familia o sus deseos que tienen pues los pacientes para poder partir con tranquilidad. He tenido muchas anécdotas acerca de esto. Un paciente que llegó a hospitalización, consciente, alerta, una vez en una charla que tuvimos, él me refirió que le gustaría ir o partir cuando su familia no se encontrara cerca. Ya cuando el paciente perdió, pues, como tal, empezó a tener un deterioro funcional mayor, eh, que ya se venía acercando como ese final, me acordé, les dije un momento, íbamos a cambiarlo, no me acuerdo con quién estaba, íbamos a cambiarlo. Les dije a la familia que se fueran a tomar un tinto mientras yo salía a buscar los implementos. Cuando volví a la habitación, el paciente acaba de fallecer. Entonces, por eso pienso que es importante respetar esos acuerdos que tengan, ya sean personales o ya sean mutuos con la familia de los pacientes. Esto es una frase que encontré de Maimónides, que dice: no se debe tratar la enfermedad, sino se debe tratar el paciente que la sufre. Recordando que nosotros como profesionales brindamos un cuidado holístico, viendo a la persona como todo un ser, y todo lo que alrededor le puede afectar. Muchas gracias.